Carlos Cifuentes, ya llamé. Ok. Ingeniero, también Garboso Gatica. Sí me llamó, pero no alcancé a contestar. Bien, vamos a continuar con este tema de lo que es drenaje y vamos a terminar con este pequeño, con esta partecita que nos falta sobre los filtros, y la próxima clase ya vamos a empezar a ver lo que es básicamente el diseño. Vamos a ver también un poco de diseño de canales, un poco de diseño de repente de tuberías para poder enfrentar el trabajo que tenemos por delante, que es el proyecto formativo, que ahora lo vamos a entregar, lo vamos a oficializar con fecha de entrega. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta, algo de parte de ustedes? Los que no han recibido su examen pueden consultar a través del WhatsApp, si no saben su nota. Pero eso ya se comunicó el día de la entrega. Y el acta también ha sido entregada a la facultad. Si desean, pueden acercarse y averiguar ahí su nota y firmar de paso el acta, pero bueno, no sé si les permitirán firmar. ¿Ya? Bien. Bueno, sin más, empecemos. Nos habíamos quedado por ver este punto de lo que eran las fórmulas de drenaje, y es sobre los elementos drenantes para drenar agua subterránea. Y este es el material filtrante. Nosotros ya la mayoría creo que conoce las funciones que cumple a veces un material granular. Por lo general a veces lo utilizamos como material filtrante o para estabilizar algunos filtros. Si bien es cierto, de repente antes lo hacíamos de una manera intuitiva, ahora lo vamos a hacer ya como una manera un poco más técnica, con el conocimiento técnico de lo que es la granulometría del mismo material. En esta partecita interviene mucho lo que es la granulometría, que es un tema de mecánica de suelos. En las fórmulas que están viendo ustedes en la pantalla, dice que el material filtrante se utiliza para conseguir dos objetivos: evitar la colmatación y erosión por lavado del suelo circundante. Pero ¿circundante a dónde? Circundante al dren. Si es una zanja, pues la colmatación de la zanja. Si es una tubería, a la colmatación de la tubería. Pero si es zanja con tubería, también para eso, para evitar la colmatación y erosión por lavado del suelo circundante. El lavado por lo general se da por una velocidad excesiva, ¿no? Y lo que se trata es de que el flujo del terreno al dren sea lo más lento posible, en un flujo laminar. Si ustedes han visto, nosotros utilizamos la ley de Darcy para calcular nuestros parámetros de porosidad, permeabilidad, ¿no? De permeabilidad, básicamente. Entonces, pero en cierto momento en el dren pueden incrementarse esas velocidades. Entonces, para evitar ese incremento de velocidad y que ocasione una erosión en el terreno circundante, pues también se utiliza este material filtrante. Y el otro es conseguir un adecuado grado de permeabilidad con relación a la del suelo a drenar. ¿Qué significa? Que si yo tengo
alrededor de una zanja, por decir una tubería. Entonces, en una zanja yo pongo una tubería perforada, digamos, ¿no? La mayoría de veces ustedes ya conocen ese tipo de dren intuitivamente, aunque no lo hayan conocido en una forma técnica, pero el agua del terreno es direccionada a la tubería. Pero al salir del terreno de su, digamos, su lecho natural, la zanja, al no obtener resistencia, pues simplemente tendría una velocidad mayor, y eso es lo que generaría la erosión y el lavado. Pero ¿qué sucedería si yo lo llenara ese dren con tierra, nuevamente con el mismo material? Pues simplemente generaría una disminución de la permeabilidad del terreno debido a, de repente, a compactaciones. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, se pondría un material filtrante, ¿no? Y ese material filtrante debe cumplir algunas condiciones establecidas, que si bien es cierto, son obtenidas de forma práctica por estudios, por ensayos, pero ya hay estudios al respecto de eso, ¿no? Y viene desde mucho antes atrás. Una de las condiciones, por ejemplo, es de Bertrand, en 1940, donde dice que el diámetro del 15% del porcentaje que pasa es el filtro, que dividido entre el diámetro del 85% del suelo debe ser menor a 4 o a 5, entre ese rango, ¿no? De 4 a 5, pero debe también ser menor al de 15 del filtro con el de 15 del suelo. ¿Esto qué nos indica? Lo que nos está indicando es que acá existen dos curvas, dos materiales, ¿no? Una curva que es el material de filtro, que de repente puede ser una curva como esta, y el material del filtro, que de repente pues, puede ser una curva de repente como esta. ¿Por qué lo dibujo a la material del suelo un poco más tendido? Porque el material del suelo, por lo general, tiene gran variedad de diámetros, a menos que sea un suelo muy fino, como las arcillas, ¿no? Eso nosotros lo vemos, por ejemplo, en la curva granulométrica. Si, digamos, encontráramos un material tendido, digamos, con una curva muy tendida, ¿no? ¿Eso qué no nos indicaría? Que en este material existen una gran variedad de diámetros, ¿no? Y si encontrara, digamos, una curva granulométrica con un material con una curva casi vertical, pues me indicaría un material con pocos diámetros, que en términos de mecánica de suelo sería mal gradado, ¿no? Una mala gradación. Por lo general, el material filtrante es un material que su curva granulométrica va a ser un tanto vertical. ¿Por qué razón? Porque debe cumplir ciertas características de granulometría para que entre sus poros se genere el mayor flujo de agua, ¿no? Sin llegar a generar erosión, ¿no? Y eso ha sido, digamos, calculado, demostrado por este señor Bertrand, y ha demostrado que el material filtrante debe estar en este rango, comparado con las dos curvas granulométricas del suelo. Ahora, en la clase pasada ya pues se explicó a qué se refería el 15% y a qué se refería el 85%, ¿no? 85% sería a lo que pasa, 85% del material que pasa en peso, y nosotros cortamos la curva con el 85 y en ese punto de corte bajamos una perpendicular al eje de los diámetros, y ese diámetro sería el que debemos tener, ¿no? O si es el suelo, porque nosotros lo que vamos a tener en realidad es el suelo, ¿no? Entonces, con este diámetro ya podríamos compararlo con el del filtro.
despejando algebraicamente ya podemos obtener qué diámetro es el que necesitamos con el 15%. ¿Qué pasa? La otra, digamos, entidad que ha conseguido también una fórmula para esto es el de Wasasi, en 1955. Y si nosotros vemos las fórmulas, tienen algún parecido, ¿verdad? El D15 entre el D85, el D15 del filtro y el D85 del suelo. Este material de filtro debe cumplir esas condiciones, esos diámetros, para poder cumplir con las condiciones antes mencionadas. Por lo general, a ver, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver la construcción de pozos de agua, pues en los pozos de agua también se coloca un material filtrante que está acorde a las velocidades, está acorde al material que existe en el terreno, ¿no? Y eso es calculado. La forma de cálculo es aproximadamente como él. Otra donde se aplica mucho esto es, no sé si alguien es de la sierra o conoce la sierra. Cuando existen, por ejemplo, las captaciones de agua de ladera, por lo general para el ingreso del manantial a la cámara de captación, se pone una serie de materiales en capas, que es el filtro, para evitar que la descarga del terreno a la cámara de captación, a la cámara colectora, sea a una velocidad muy fuerte y cause erosión y de ahí turificación del manantial. ¿No? Eso también se utiliza en esto. Dice, para evitar segregaciones del material de filtro debe cumplir una condición de uniformidad dada entre el D60, entre el D10 debe ser menor o igual a 20. Cuando hablamos de segregación, ustedes ya han llevado tecnología del concreto y han visto cómo se da la segregación en el concreto. Por ejemplo, que cuando se lo deja caer de una altura mayor al 1,20 m, al 1,50 m, porque la altura de caída del concreto fresco en promedio debería ser 60 centímetros. Pero si uno lo deja caer de una altura mayor o, por ejemplo, descargamos el concreto en una columna, en la cabeza de la columna y el concreto al caer al fondo, pues simplemente en el fondo se acumulan las partículas gruesas y en la parte superior se van acumulando las finas. Digamos, ese proceso es lo que se llama segregación. Entonces, lo que puede suceder es que como el material de filtro no es un solo diámetro, un solo, digamos, como pelotitas de ping-pong, sino que tiene, digamos, un rango de diámetros, lo que puede suceder es que cuando coloquemos el filtro, puede ser de que los diámetros mayores vayan al fondo y los menores quedan encima. ¿Y eso qué ocasionaría? Aparentemente nada, pero si ustedes se ponen a pensar, nosotros cuando vimos lo que es porosidad eficaz, se supone que los poros del terreno, cuando el terreno es homogéneo, los poros tienen un diámetro similar. Por eso que el K lo podemos extender o lo podemos hacer general para toda la capa. Pero ¿qué sucedería si en el fondo están los granos gruesos y encima los granos finos del filtro? Significaría que en el fondo los poros serían mayores, más grandes que los superiores. Y al ser mayores, transportarían mayor cantidad de agua y a mayor velocidad, de repente, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, es lo que se considera que se debe cumplir con el material de filtro con esta condición, que el D60 sea, digamos, la división entre el D60 y el D10 sea menor o igual a 20. En caso de suelos cohesivos, el límite superior de D15 del filtro se fija en 0,1 milímetros. Esto lo que nos está diciendo es que como los suelos cohesivos está hablando de arcillas, ¿no?
el filtro, el límite superior del filtro, sea el diámetro mayor del filtro, debe ser 0.1 milímetros. 0.1 milímetros ya estamos hablando más o menos como una arena gruesa, ¿verdad? Si recordamos lo que es mecánica de suelos. ¿Ya? Bien. En pozos, por lo general, estamos hablando de diámetros de 1.1 milímetros, 1.2 milímetros de diámetro del material de filtro. Dice, para conseguir la capacidad suficiente de drenaje en una capa filtrante, se puede proceder de dos formas. Se fijan las permeabilidades o relación de permeabilidad eligiendo el tipo de material, determinando el espesor necesario de la capa. O, fijando el espesor, se determinan las condiciones de permeabilidad que ha de cumplir el material. Lo que nos quiere decir es lo siguiente. Para fijar la permeabilidad de la capa de filtro, por ejemplo, yo tengo una zanja y tengo la tubería, digamos, por decir así, perforada. Entonces, lo que yo puedo decir es, esta capa que va a estar encima del tubo perforado y alrededor del tubo va a tener un espesor, por decirlo así, de 20 centímetros. Si el espesor es de 20 centímetros, yo debo buscar, de acuerdo a las condiciones anteriores, el diámetro del material, ¿verdad? Pero la otra posibilidad es que teniendo el material, yo determine el espesor de la capa. Son dos formas de definir esa capa de acuerdo al material. Una es que teniendo yo el material y tengo yo por estudios, por los ensayos que haya hecho, tengo su coeficiente de permeabilidad, porque ese material que lo voy a meter a la zanja, digamos al dren, yo ya le hice sus estudios, ¿no? De repente le hice una prueba de permeabilidad en un laboratorio con un permeámetro con cabeza constante. Por lo general a un material granular se lo hace con cabeza constante, ¿no? Con cabeza variable por lo general es para suelos cohesivos, para suelos muy, muy finos, ¿no? Entonces esas serían las dos formas con las que yo podría, digamos, determinar mis espesores de filtro. ¿Alguna pregunta? A ver, jóvenes, ¿alguna pregunta? Ninguna, ingeniero. Bien. Sería bueno que consulten si hay alguna duda. Bien. Luego tenemos algunas permeabilidades de acuerdo al tipo de material. Cuando ya dice una grava limpia, tenemos la permeabilidad es mayor a 1 en centímetros por segundo, en metros día es de 1000 a 300, de 1000 a 3000. La arena gruesa limpia, mezclas de arena fina, arena limosa, limo, arcilla. Para tener una idea, cuando hablamos de grava y arena, en mecánica de suelo nosotros dividimos al material grueso o a los materiales en dos grandes fracciones, ¿verdad? Si mal no recuerdo, al material del suelo lo dividimos en dos y la frontera es la malla número 200, ¿sí? Cuando hablamos de la malla número 200 y nosotros hacemos el tamizado del material, sí
digamos, el material que queda en la malla 200 es mayor al 51% del total, estamos hablando, o sea, si es mayor al 50%, digamos, no 51, sino 50%, estamos hablando de un material grueso. Pero si el material que pasa la malla número 200 es mayor al 50%, ya estaríamos hablando de un material fino, ¿sí? Pero nosotros también en lo que es la fracción gruesa del material, o sea, de la cantidad de material retenido por la malla 200, nosotros también podemos fraccionarlo en gravas y arena, ¿verdad? No recuerdo muy bien la malla, no sé si es la número 4 o la número 10, no recuerdo muy bien, pero hay una malla que divide lo que son gravas y arenas. Ahora, ¿hasta qué medida nosotros podemos considerarlo grava? ¿No? Y bueno, según digamos, la bibliografía, a partir de 3 pulgadas o 75 milímetros para abajo, ya podemos llamarlo grava. Pero hasta una malla, no recuerdo si es la número 4 o la número 10, pero una de esas dos. Pero también existe, me parece que es en la clasificación del MIT, del Instituto de Massachusetts, que también existe una división entre grava gruesa y grava fina, y entre arena gruesa, media y fina. Entonces, ya existe unos límites para ese tipo de material. Pero a nosotros, digamos, lo que nos interesa ya es de acuerdo a los, digamos, parámetros que acabamos de ver en las fórmulas. Entonces, según este señor, según el tipo de material, ya tenemos unas permeabilidades establecidas. Ahora, si yo voy a poner un material filtrante, pues es imposible que ponga una arcilla, ¿verdad? Como material filtrante. O que ponga un limo. Hay que tener cuidado en lo que es, por ejemplo, el limo de la arcilla. Si bien es cierto, los dos son materiales muy, muy finos, la diferencia está en que la arcilla tiene cohesión y el limo no. El limo tendría una aparente cohesión cuando tiene una cierta humedad, ¿no? Pero al evaporarse esa agua, pues simplemente se vuelve un polvo el limo, no tiene cohesión, ¿no? Y la arcilla no, la arcilla, hay algunas arcillas que con la humedad, digamos, pierden su resistencia, pero mejor dicho, que cuando pierden humedad, incrementan su resistencia, pero con el agua pierden cierta resistencia, ¿no? Entonces, las diferencias son muy marcadas entre los limos y las arcillas, a pesar que en la granulometría los podríamos confundir. Bien. Cuando hablamos, por ejemplo, de una arena limosa, hay que tener cuidado en este sentido. La arena limosa es una arena aparentemente con polvo, ¿no? Con un polvito que siempre cuando está seco va a generar, ¿ya? Bien. Y aquí pues vamos a ver lo que es, digamos, los tubos de campo y desagüe, los elementos drenantes. Y el elemento drenante es pues, la tubería perforada. Lo que vemos acá en la pantalla, en la imagen, estamos viendo, por ejemplo, el lado izquierdo, estamos viendo un dren. Aparentemente es el dren al pie de una cimentación, de una estructura, y lo que estamos viendo es un tubo. Se supone que ese tubo debe ser ranurado, perforado,
con lo que venden ahora en el mercado. Tenemos una gran variedad de ese material. Uno de los que, bueno, yo conozco y he trabajado con ellos es de Patco, ¿no? Que viene tuberías drenantes. Está envuelto en una capa de material granular, si ustedes lo ven, material granular, pero además de eso, tiene una especie de manta, ¿no? Que son textiles, tejidos. Entonces, eso son los nuevos drenes que en la actualidad se están instalando. Pero los cálculos que nosotros hacemos, todos los cálculos que se hacen, están en base a lo que nosotros hemos visto, ¿no? Si bien es cierto, estas empresas en sus manuales de, digamos, de venta, nos dan ciertos, digamos, procedimientos de cálculo abreviados, pero todos esos procedimientos se basan en las fórmulas que nosotros ya hemos visto. Ellos presentan inclusive algunos ábacos donde su material ya está clasificado por diámetro, por, digamos, abertura de la ranura, por el número de ranuras por metro de tubo, y de acuerdo a la pendiente ya nos dicen qué caudal va a captar. ¿Cuál caudal? El que nosotros hemos visto, por ejemplo, en nuestras fórmulas, el R, lo que es lo que vamos a drenar, ese R es lo que debe ingresar a la tubería. A la mano derecha también estamos viendo un dren agrícola. En la izquierda es un dren a una estructura y en la derecha es un dren agrícola para deprimir napa para terreno agrícola. Si lo ven, están las tuberías, tenemos unos buzones a los extremos, en el extremo una colectora que sirve para hacer el cambio de dirección y todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Ahora está aquí el filtro, si lo ven es un poco grueso. La razón es simple, porque la manta que han puesto acá ya no va a permitir que el agua adquiera velocidad para poder arrastrar los finos del terreno circundante, ¿no? Sería ideal que ustedes den una revisadita a este tipo de material. Hay mucha información en internet. Hay otra empresa que es muy buena también en este tipo de tecnología y es Sidelsa, ¿ya? Es también fabricante de drenes. Bien. Luego, los tubos de captación y drenaje. En los tubos dice para evitar la erosión del suelo o material filtrante circundante a través de los poros o hendiduras, se habrá de cumplir algunas condiciones. ¿Recuerdan, o bueno, si alguno de ustedes ha visto antes, para hacer un drain por lo general, lo que se hacía era en una tubería, háblese de 8 pulgadas, 6 pulgadas, 4 pulgadas, lo que se hacía era perforar huequitos. Por lo general se perforaban huequitos de 1/4 de pulgada, espaciados cada 20 centímetros. Pero esa perforación tenía que cumplir cierta condición. Si esto era el tubo, lo que se hacía era, en un ángulo de 120 grados, se perforaba el hueco, ¿no? Y ese tubo, esa perforación, es la que iba a colectar el agua para el drenaje, ¿no? Si yo tenía la zanja, ¿no? Tenía la zanja y a 120 grados colocaba los tubos, ¿no? Y ingresaba el agua y el fondo de la tubería servía ya como canal para eliminar. Entonces, para evitar la erosión del suelo, material filtrante circundante a través de los poros o hendiduras, ¿no? Y los poros o hendiduras eran estas, ¿no? Los poritos, los huequitos. Ahora, el material, digamos, que venden ahora,
en el mercado ya no solo tiene huecos, sino es un material que ahora tiene hendidura, o sea, tiene aberturas en el sentido longitudinal del eje de la tubería, ¿ya? Entonces esto hay que protegerlo de tal manera que no ingrese el material circundante, porque al ingresar, como las velocidades son muy bajas, lo que va a suceder es que ese tubo, llegado un momento, se va a colmatar con material, con sedimentos, va a taparlo a los huequitos y simplemente ya no va a funcionar. Ahora, si la perforación es en toda la circunferencia y longitud del tubo, lo que va a hacer la colmatación es que disminuya la sección útil del tubo. Entonces, para evitar eso es lo que se utiliza este tipo digamos, de fórmula, las fórmulas para el material, para detallar el material filtrante que va a ir recubriendo a esas tuberías. Tenemos los tubos porosos de hormigón, los tubos con orificios circulares, lo que les estaba explicando, los tubos con juntas abiertas o ranuras. Antes, a ver, bueno, les comento, esto también se hacía en la antigüedad. Ahora me parece que en la costa todavía se utiliza, ¿no? Por ejemplo, tenías tuberías de concreto. Los tubos de concreto por lo general se fabrican de 1 metro de longitud por el peso que tienen para poder manipularlo. Entonces, en un lecho de grava, de arena, lo que se ponía eran los tubos. Pero a los tubos se los ponía separados por la junta. Esa separación aproximadamente era 1 centímetro, centímetro y medio, ¿no? Y lo que se hacía es que en la parte superior se los tapaba con yute. No sé si han escuchado ese término. El yute es una tela, digamos, así como tela, ¿cómo les diría? Es como, seguramente han visto el lino, esa tela de lino, pero esto es más tosco. Son fibras naturales que están tejidas como coquitos. Y los coquitos pues son un tanto separados, ¿no? El yute es lo que ustedes de repente han visto para darle el acabado al pavimento. Han visto que le pasan, mojan en una regla, está pegada, clavada una como tela, como un costal. Eso lo mojan, lo secan y de ahí lo pasan por encima para darle la rugosidad. Ese material es el yute. Entonces, ese yute se lo ponía encima de la junta y servía más o menos como filtro, ¿no? Para evitar que ingrese el material fino del terreno circundante. Y también a la vez permitía que el agua ingrese al tubo. Ese tipo de drenes se hacía antes. Si bien es cierto, era un trabajo muy rudimentario, muy rústico, que a veces de repente no cumplía con su objetivo, pero bueno, se hacía con algunos resultados. Bien, ¿alguna pregunta? Bien. Luego, los dispositivos de drenaje. Nosotros ya hemos hablado algunas cosas al respecto. Lo que estamos viendo es una sección de carretera, una que está en relleno, en ladera, y el otro que está a corte completo, ¿ya? Y lo que sucede, si ustedes ven, estamos viendo la línea, la napa freática, que es básicamente esta es la napa deprimida, la que ya ha sido deprimida, pero la napa inicial es la que está encima punteada, ¿no? Esta es la napa inicial. Tenemos el terreno
natural como estaba antes. Y cuando se ha conformado pues la plataforma de la vía, lo que se ha hecho es construir un dren en el lado izquierdo de la figura superior para evitar que el flujo de agua debilite el talud, ¿no? Si lo debilita, pues simplemente ustedes saben que un material compactado con una humedad óptima, si por A o B motivos ese material absorbe agua, simplemente pierde resistencia. Y si pierde resistencia, pues simplemente ese talud, ese terraplén va a fallar, ¿no? No sé si han viajado ustedes por tierra, por acá, por la Federico Basadre, pero hay muchos tramos que fallan por este tipo de cosas, ¿no? Por drenaje. Otro es, la mayoría de tramos, pues están fallando por socavación, que es un fenómeno muy diferente, ¿no? Pero hay algunos tramos que fallan por un deficiente drenaje de la carpeta del pavimento. Entonces, en el dren ya estamos viendo que hay una tubería ahí, un dren longitudinal, está figura como dren longitudinal. Lo que sucede es que ese dren corre por el lado que está adyacente a la ladera, ¿no? Y llegado a algún punto, esta agua debe descargar a algún lugar. Y ahí se construyen lo que son las estructuras de cruce. Y lo que estamos hablando, por ejemplo, una estructura de cruce son las alcantarillas, ¿no? Entonces, la alcantarilla sería un complemento del drenaje de una vía, que son las estructuras de cruce. Ahora, los diseños de esas alcantarillas serían más que todo por los esfuerzos que deben soportar por el tráfico, porque por cuestiones de drenaje, por cuestiones, digamos, de transporte de agua, por lo general la mayor parte del año van a permanecer secas, ¿no? Ahora estas alcantarillas lo utilizan con doble finalidad, para la depresión de la napa freática o controlar el nivel de napa freática, o también para recolectar el agua superficial por efecto de alguna precipitación. En esas alcantarillas también llegan lo que son las canaletas, ¿verdad? Las canaletas de la vía. Ahora, en el corte inferior, en la sección inferior, lo que estamos viendo es una sección a todo corte. Y lo que se está haciendo es deprimir la napa freática de tal forma que tampoco afecte, pero ahí ya no lo afecte a los taludes del corte, ¿no? No lo afecte a esos taludes del corte, porque ahí sí podría también desestabilizarte y malograr la vía. Ahora, en esta sección estamos viendo dos drenes, ¿no? Dos drenajes. Seguramente aquí hay que tener un poco de cuidado. Los diseños, si bien es cierto, se asemejan, pero las consideraciones que uno debe tener, bueno, son tanto diferentes, ¿no? Bien. Luego, tenemos el drenaje de agua de infiltración en superficies de pavimentos pavimentadas o estabilizadas. La forma más adecuada es que una de las capas resistentes cumpla la función drenante, en general a su base o explanada mejorada, capa de piedra partida y un porcentaje de ligante asfáltico que, bueno, es del 2% al 3%. Cuando vean este tipo de valores, tómenlo con precaución, son unos valores muy referenciales, no tomémoslos como si fuera una receta médica, no lo son, simplemente son referenciales que nosotros debemos darle la validez en el proyecto que nosotros tengamos. Ahora, lo que sucede acá es, lo que nos dice es que por lo general
cuando existe una infiltración de agua en el terraplén, en la base en el material de base, de su base del terreno, lo que se necesita es drenar esa agua que ingresa. Entonces, lo que hacen es construir una capa de material filtrante que puede ser, no lo sé, hormigón, mezcla de hormigón con arena o con algún otro tipo de material, o grava con arena en cierta proporción, o solamente grava. Y lo que va a hacer es que a través de esa capa el agua va a escurrir a los drenes que se hayan diseñado. Pero como están debajo del terraplén, se supone que esa capa también cumple una función estructural, es decir, resiste el peso propio del pavimento, de todas las capas de ese pavimento, incluido el terraplén, y también la carga por efecto del tráfico, ¿no? Entonces, como dice ahí en la diapositiva, dice que se busca una capa que cumpla la función drenante, pero también de capa resistente. Ahora, esto se ha tratado de hacer y se ha hecho aquí en Pucallpa. Bueno, yo lo he hecho acá en la pavimentación de la avenida del Jirón, ¿cómo se llama esta calle? Augusto B. Leguía. En Augusto B. Leguía, en la parte baja, en lo que está ahí creo que hay un local de lirios, creo que se llama, por ahí justo en esa zona, hay una alcantarilla que cruza. Entonces, existía pues agua en cantidad y lo que se ha hecho es colocar una capa drenante. Ha sido una capa aproximada de 25 centímetros, me parece, en todo lo ancho y en un largo de, no recuerdo muy bien si ha sido algo de 10 o 15 metros, pero se ha puesto una capa de hormigón grueso para que cumpla esta función drenante. Y digamos, el nivel freático o el agua de infiltración que llegaba de las partes laterales, más que todo yendo a Yarina de la parte izquierda, porque en la parte derecha hay un canal muy grande, ¿no? Un zanjón, ¿no? Entonces, para que el agua no ingrese y desestabilice al pavimento. Entonces, y esto es muy fácil de construir y en términos generales también es un tanto más económico que de repente colocar textiles, mantas, ese tipo de cosas. Aunque ahora la tendencia pues ya es utilizar ese tipo de material, ¿no? Textiles, membranas, ese tipo de cosas. Esto es en lo que es estabilización también de taludes, estabilización de los pavimentos, y tenemos también lo que es drenaje de estructuras. Esto ya lo habíamos visto una partecita en las clases anteriores, ¿no? Por efecto del agua que se puede acumular en la parte posterior del muro, puede ocasionar que los esfuerzos activos se incrementen y hagan fallar al muro, ¿no? Nosotros sabemos que un muro de contención puede fallar por deslizamiento cuando toda la estructura corre, ¿no? O puede fallar por volteo cuando gira en el talón, ¿no? O en la punta del muro, y puede hacer que se voltee. Y la otra falla puede ser por hundimiento, pero por lo general estamos hablando de deslizamiento o volteo. Entonces, para evitar que esos esfuerzos activos se incrementen, sean mayores a los que nosotros hemos considerado por diseño, lo que se hace es, pues, poner un drenaje, ¿no? Puede ser este tipo de drenes, un filtro, una capa, como se hace en el pavimento, una capa inclinada, y esa capa va a descargar a unos tubos que por la base se van a descargar al ambiente.
O lo otro es lo que nosotros le llamamos los lloradores, ¿no? Unos tubitos que les van colocando para evitar que la presión se incremente. Esa es una forma del drenaje en estructuras. Ahora, nosotros cuando, por ejemplo, construimos edificios con sótanos, el problema está más que todo en el momento de la construcción, porque una vez que nosotros construyamos los muros, pues simplemente ya sellamos todo, ¿no? Y se supone que ya cuando construimos los muros, nosotros ya hemos calculado las presiones por efecto del terreno y por efecto del agua contra los muros de los sótanos, ¿no? Pero cuando uno construye, ahí está el problema, que puede existir flujo de agua y ese flujo de agua puede desestabilizar al talud, ocasionando su derrumbe. Entonces, este estudio de drenaje de aguas, de presión de la napa freática, tiene un amplio campo de aplicación. Si mal no recuerdo, en Lima sucedió un derrumbe por efecto de mal drenaje de la zona que estaban construyendo. Simplemente por efecto del agua se derrumbó, perdió estabilidad y se inclinó todo un edificio, ¿no? Entonces fue que hicieron un mal estudio de drenaje. Bien. Luego tenemos también lo que es drenaje de estructuras. Por ejemplo, este es el muro de una captación, lo que le llamamos azud, ¿no? Esto lo que sirve es para levantar el nivel del agua y poder de repente ingresar a través de una ventana para alguna captación, para alguna estructura, para algún sistema. Entonces lo que sucede es que por efecto del agua, acá se va a generar flujo de agua, ¿no? Y al generarse ese flujo de agua, pues va a ocasionar un arrastre de material, ¿no? Se incrementan las velocidades al final de la estructura y va a ocasionar que falle. Si inicialmente teníamos la estructura como esta, ¿no? Podríamos considerar de repente poner una pantalla para que el nivel de la filtración baje, se profundice más, ¿no? De acuerdo a los estudios, podrá ser en la parte de adelante o podrá ser en la parte de atrás, como en la figura superior derecha. O poner una pantalla y poner acá un filtro en la parte, digamos, final de la estructura. Ahora, ¿cómo se calcula esto? Pues simplemente por redes de flujo, ¿no? Ustedes ya en mecánica de suelos ya han estudiado esto, ¿no? No sé si recuerdan lo que son las equipotenciales, las líneas de corriente, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y se van formando las líneas de las redes de flujo, ¿no? Ahora el cálculo del caudal se lo hace se lo calcula. Y en base a estas redes de flujo se calcula la supresión que existe en el terreno, ¿no? O sea, ese esfuerzo que hace el agua, el que sufre la estructura por no ser levantada, ¿no? El agua lo trata de levantar y eso puede hacer que la estructura falle. ¿Cómo se calcula? Pues básicamente con redes de flujo. Bien. Luego tenemos lo que es el drenaje agrícola, ¿ya? Y en lo que es el drenaje agrícola, pues tenemos lo que es el drenaje por zanja y lo que es el drenaje por tubos. Esto ya lo hemos visto con anterioridad, ¿no? Ahí tenemos dos imágenes. Cuando hablamos de drenaje por tubos, estamos hablando de que
si bien es cierto hay una zanja, en el interior de esa zanja hay un tubo. En la fotografía se lo está viendo, ¿no? Hay un tubo. Ahora ese tubo se supone que es ranurado, ¿no? Y si bien es cierto, nosotros estamos viendo, digamos, solo la punta del iceberg. ¿Por qué razón digo la punta del iceberg? Porque en este campo seguramente existen tuberías transversales, ¿no? A lo largo de todo, que sirven de drenaje. Y este simplemente es el colector. Entonces, cuando nosotros diseñamos el drenaje de toda esta zona, pues simplemente empezamos a diseñar por los drenes secundarios, drenes terciarios, y vamos a llegar a diseñar el colector. Y este colector debe descargarse en una zona tal de que ya no cause daño, ¿ya? Ahora, esto es cuando es por tubo, pero cuando hablamos de drenaje por zanja, simplemente lo que se hace es una zanja y el agua drena a la zanja, se deprime a la zanja y por esa zanja escurre, ¿no? No tiene, digamos, ninguna tubería, no tiene ningún lecho con material granular, nada. Es simplemente una zanja abierta por el cual escurre el agua del terreno circundante. Seguramente han escuchado eso, antes le llamaban sangrías. Pues bien, esa zanja es una sangría. Ahora, esa zanja se diseña. No sé si ustedes han visitado o conocen han caminado por la Federico Basadre. En algunos tramos tenemos una ladera y tenemos la plataforma de la vía. Después de la plataforma, otra talud y tenemos el río. Pero si ustedes han tenido la precaución de ver en la parte superior, cada ciertos tramos existen unas bajadas de concreto, como unas canaletas de concreto que tienen ciertos deflectores y por ahí baja agua. Lo que sucede es que esas estructuras que nosotros vemos son las descargas de unas zanjas que van en la parte superior del talud, que son unas zanjas colectoras, ¿no? Estas zanjas superiores por lo general son de tierra y no son muy profundas. Tendrán pues unos 50 centímetros de profundidad y la sección también no es mucha. Y por lo general son con una pendiente muy, muy baja. Y lo que hacen es recolectar el agua de escorrentía por efecto de una lluvia, de tal forma que no ingresen al talud de la vía. Porque ustedes saben que si una gota de agua a mayor pendiente lo que va a generar es que incremente su velocidad y al incrementar la velocidad va a generar socavación y arrastre de sólidos y lo va a desestabilizar al talud. Entonces, lo que sucede es que en la parte superior del talud están estas zanjas, recolectan el agua antes de que ingrese, digamos, al talud más pronunciado de la vía y lo descargan a través de unas estructuras a las alcantarillas, a las estructuras de pase. Estas zanjas se calculan, ¿no? Se calculan. Bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Bien. Con esto hemos terminado esta partecita de drenaje y lo que vamos a ingresar más adelante, ya les voy comunicando, es un método de drenaje que es muy
mejor dicho, va a ser muy, muy útil para nosotros. Muchos de nosotros a veces tenemos que diseñar sistemas de drenaje, evacuación de aguas de lluvia, de locales o de estructuras o de superficies que, sin desmerecer la importancia que tengan, no tienen, digamos, ¿cómo diría? La influencia como para darles un tratamiento muy, muy minucioso. No es lo mismo drenar una carretera de categoría 1, ¿no?, a drenar una carretera de tercera categoría, o drenar una vía de la red principal, de la red nacional, a drenar una vía de la red local. Entonces, nosotros como ingenieros, a veces nos toca, pues, realizar este tipo de trabajos. Y lo ideal es tener conocimiento de hacerlo, de cómo hacerlo. Y entonces, lo que vamos a ver en esta segunda parte de esta ingeniería de drenaje va a ser los métodos con los cuales nosotros podemos calcular el drenaje de un área. Pero para calcular nosotros drenaje, debemos primero conocer precipitaciones, que ya lo hemos visto algunas cosas sobre precipitaciones. Debemos conocer caudales, que también hemos visto algo, ¿no? El tratamiento, que también hemos visto, como ver saltos, todo ese tipo de cosas, mejorar eso, pero no lo hemos visto a cabalidad como para hacer un estudio, digamos, regional. Eso no estaríamos en la capacidad de verlo. Pero tenemos los conocimientos como a poder enfrentarlo más adelante. Pero sí podemos elaborar, digamos, un estudio hidrológico para drenar algún área de alguna carretera, de alguna vía. Y lo que nosotros vamos a emplear para esto es la norma de drenaje, ¿no?, la norma técnica, la CE 040, ¿ya? Y en la norma CE 040, que es drenaje pluvial urbano, ¿no?, que antes se llamaba la norma OS 060, y decía así: solo drenaje pluvial urbano. Entonces, al decir urbano, ya lo estaba encasillando a la ciudad, ¿no?, a los centros poblados. Y entre comillas, pues dejaba de lado la parte rural. Pero ahora la norma dice: norma técnica CE 040, drenaje pluvial del Reglamento Nacional de Edificación. Y si nosotros somos, digamos, un tanto perspicaces, ya no dice urbano. Entonces, de repente, podríamos aplicarlo. Si bien es cierto, antes también se aplicaba, pero ahora de repente con mayor derecho, digamos, hasta cierto punto. En esa norma les recomiendo que la lean, no es mucho, tiene unas cuantas hojitas. Ustedes ya han leído la norma de la ley y el reglamento de aguas. Entonces creo que estas cuantas hojitas no les va a hacer daño. Entonces deben leerlo, porque esta norma es lo que vamos a ir desmenuzándolo, estudiándolo, para poder nosotros diseñar, ¿no?, más adelante un drenaje cuando se nos presente. Y el método que vamos a utilizar es el que está en el anexo. Hay un anexo que dice hidrología. Y en ese anexo está, por ejemplo, cómo calcular nuestra presión de diseño, la precipitación en un punto, la intensidad de precipitación. Vamos a poder calcular las curvas intensidad, duración y frecuencia, ¿no? Hay una fórmula para eso.
nos da la fórmula. Vamos también a calcular un dietograma de diseño, ¿no? Y a las finales nosotros determinaremos nuestro caudal de diseño. Y ese caudal de diseño lo vamos a determinar por el método racional. ¿Recuerdan esa formulita del CIA? Bueno, a través de eso. Y en la formulita del CIA, ¿no? Donde dice caudal es igual a ICJCA, bueno, el I es la intensidad. Y esa intensidad es lo que nosotros lo vamos a sacar de las curvas intensidad, ¿no? De las curvas de intensidad que nosotros lo vamos a calcular, ¿no? Esas curvas de intensidad, ¿no? Que, bueno, son intensidad, duración y frecuencia, las vamos a calcular de acuerdo al procedimiento que nos da la norma. Si ustedes lo ven, revisan la norma, en la norma hay unas formulitas para el cálculo de las intensidades. Y ese cálculo lo pueden ustedes, el cálculo y el procedimiento, ya lo pueden revisar en internet. Hay un montón de diseños con esta formulita. Y esa formulita es me parece que es la 2LA Cenami Uni de 1983. Y está con todo su detalle. Yo voy a buscar digamos, un video, voy a resolverlo, voy a tratar de hacer los cuadros en Excel y les voy a hacer llegar, ¿ya? Para poder, pues, determinar nuestro caudal de diseño. Y esto va a servir, ¿no? ¿Para qué? Nos va a servir para que ustedes lo puedan aplicar en nuestro proyecto formativo. Así como a nosotros nos sirve para desarrollar el curso, porque es parte del curso, vean ustedes lo que está en esta norma, vamos a aprovechar y lo vamos a utilizar también para el desarrollo de nuestro proyecto formativo. Ahora, si bien es cierto, yo les indiqué que hay que conseguirnos las precipitaciones de acá de la zona, de la estación de Pucallpa, deberíamos conseguirlo, pero con una intención. Nosotros lo que vamos a hacer es calcular un caudal, ¿no? Para evacuar ese caudal. Lo que ustedes están viendo en la imagen es la universidad. Y lo que están viendo con el círculo amarillo es el auditorio de la universidad. Si bien es cierto, ahora ya no se inunda, porque bueno, han hecho algunas mejoras, no recuerdo qué habrán hecho ahí, pero tengo entendido de que ya no se inunda. Pero vamos, como está en el proyecto formativo, vamos a tratar de desarrollarlo, ¿ya? Y esto nos va a dar un poco más de habilidad para poder calcular a futuro algún trabajo que se nos presente. Entonces, lo que vamos a hacer es, nosotros ya tenemos, digamos, nuestra área. Tenemos qué es lo que queremos drenar, ¿cierto? Y nosotros queremos drenar esta área. Pero a esta área de repente llegan de diferentes canaletas de los diferentes edificios, llegan a este punto. Y de este punto se dirige hasta la avenida, a la Basadre. Pero tienen que tener consideraciones de cotas, pendientes, secciones de canal ya establecidas en la misma universidad, que ya están construidas, ¿no? Se supone que ustedes en su momento van a tener una cota de inicio. De repente en la canaleta que está delante del auditorio, pero van a tener cotas. Y esa cota debe ser lo suficientemente alta que permita la descarga en algún lugar.
¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es, básicamente, con el procedimiento de la norma, vamos a calcular todos los factores de la fórmula del CIA. Vamos a calcular el coeficiente de escorrentía C, el área, ¿no? Vamos a calcular la intensidad, ¿no?, de la lluvia, y esa intensidad lo vamos a calcular en base a los parámetros que nos da la norma, ¿ya? Las áreas lo vamos a calcular con cada uno de su vegetación y todo. Pero nosotros solo tenemos el área de la universidad, y ese es donde se genera el problema. Pero esta agua que sale, ¿no?, esta agua que sale de aquí, ¿a dónde va? Si yo tengo una cota, ¿por qué se inunda la parte delantera de la universidad? ¿La cota es muy alta? ¿La cota es muy baja? ¿Existe otro punto donde existe represamiento? ¿Está taponada? Entonces, si nosotros hacemos un estudio de la cuenca, lo que yo he marcado, la universidad y el auditorio, el aeropuerto, y lo que ustedes ven marcado con una elipse azul, es el caño natural que pasa por delante del parque natural. Si lo ven, este es un caño natural. ¿De dónde viene? Pues este caño es el que recolecta las aguas que salen de acá. Por diferentes calles va y descarga este caño. Entonces, ustedes tienen que ver en el trabajo, tienen que ver en cuál de estas canaletas secundarias debo descargar esta agua para que no se represe e inunde al auditorio. Significa que ustedes van a tener que buscar la ruta, ¿no es cierto? De repente yo tengo acá una cota, digamos la cota 100. Yo tengo que buscar un punto tal, en algún punto de estas cuencas, en estas pequeñas cuenquitas, donde la cota, de repente, por decir algo, 95, me permita descargar el total del caudal que se genera en el área del auditorio, más los caudales que se generen en el recorrido. ¿No es cierto? Y ese punto que yo lo identifique será mi punto de descarga. Y aplicaré todo lo que conozco de cuencas para diseñar mi sistema de drenaje. Ahora, ¿con qué lluvia o con qué intensidad de lluvia lo calculo? Pues ahí ya interviene su criterio. Un edificio como la universidad, ¿qué categoría puede tener? Lo buscan en el reglamento, lo buscan en alguna bibliografía como la del Ministerio de Transportes, en eso, y van a obtener los periodos de retorno. Van a obtener los periodos de diseño. Entonces van a aplicar todo ese conocimiento y van a elaborar su proyecto. Ahora, ¿qué es lo que debe tener su proyecto? La fecha de entrega del proyecto va a ser el 29 de agosto del 2022 hasta las 9:10. Es decir, ustedes tienen un mes, 4 días para entregar. Pueden hacer consultas parciales, pueden avanzar
en sus planos, en todo. Tienen un mes para hacerlo. Y lo más interesante del asunto es que son seis angelitos que van a resolver este problema. Y el entregable del proyecto, como mínimo, debe contener el informe físico. Ese informe físico debe tener el estilo Vancouver. O, en resumen, el mismo modelo de una tesis o un proyecto de tesis. Ese modelo debe tener. Pero lo mínimo que debe contener es la memoria descriptiva. Pero en la memoria descriptiva, ¿qué debe tener? El título, si ustedes lo ven en el sílabus, dice Diagnóstico y evaluación de caudales de inundación del auditorio. Yo diagnostico algo que existe, evalúo algo que existe. Significa que ustedes deben tener los datos reales, lo que existe en la zona. Se supone que en la zona existe canaletas con una profundidad, un ancho, un peralte total, con una pendiente, con un alineamiento, con una sección. Yo voy a diagnosticar lo que existe en base a lo que existe. Para yo diagnosticar, lo que yo tengo que decir es, si yo a ustedes les diagnostico gripe, es porque yo sé lo que es la gripe. Es decir, comparo lo que tú tienes con algo que yo ya conozco. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es, en el diagnóstico, comparar con algo que ya conocen. ¿Y qué es lo que conocen? De acuerdo a lo que ustedes calculen con el CIA. Con esa formulita van a calcular los caudales, van a calcular sus cotas, todo, y van a llegar a una solución. Y en base a esa solución lo van a evaluar. Van a decir, con la pendiente del 1%, debe evacuarme este caudal. Y con la sección de este canal, digamos por decir un número de 50 por 80, debe descargar este caudal. Pero en la realidad, la canaleta no tiene 50 por 80, tiene 40 por 65. Y ahí ya compararon. Entonces, ahí recién pueden diagnosticar y decir, no, efectivamente, esto tiene una sección menor a la que debe ser. Evalúan. En la evaluación, ¿qué hacen? Dice, como no tiene, podemos mejorar esta canaleta. Lo demuelo a un lado y construyo más ancha. O construyo una al costado. Evalúas cómo podrías hacerlo. Y a las finales propones una solución. Eso debe estar indicado en la memoria descriptiva, pero la memoria descriptiva es consecuencia de una memoria de cálculo que utilicé para calcular esas secciones, esos caudales, ¿no? Y debe haber una memoria de cálculo del diagnóstico, es decir, de lo real. Si yo tengo una canaleta que existe de 50 por 65 en una longitud de 100 metros, con una pendiente S de tanto, pues en mi memoria de cálculo yo diré, es de concreto, aplicándolo a la fórmula de Manning, obtengo un caudal tanto. Es decir, que esa canaleta solo puede descargarme un caudal 1. Que con lo que yo he hecho en el diagnóstico, en la evaluación y en mi propuesta de solución, debería descargar Q2, pero Q2 es mayor que Q1. ¿Qué hago entonces para que esa canaleta construida me descargue no Q1, sino me descargue Q2?
diagnostico, evalúo y propongo mi solución. Y mis planos. Se supone, como ustedes están diagnosticando y evaluando y proponiendo una solución, deben existir dos tipos de planos. El diagnóstico y evaluación uno y la propuesta de solución otro. Ahora, el informe digital debe contener el total del informe físico. ¿Ya? El informe físico. Y abajo hay una nota importante, importantísima. En lo que corresponda, se utilizará la norma CE 040 drenaje pluvial y el manual de hidrología, hidráulica y drenaje del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Bien, jóvenes, las reglas están dadas, el trabajo está dada, la fecha de entrega está dada. ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasó? ¿Se me desmayaron? Ingeniero, también puede ser una solución crear una cabina de bombeo de drenaje o necesariamente tiene que ser por solución por canaletas. Mire, González, ¿cómo te llamas? Arthur, ingeniero. Arthur. A ver. Pregunta. ¿En qué parte del trabajo, en qué parte de la diapositiva dice que no puede ser cámara de bombeo? En ninguna, ingeniero. Exactamente. No existe restricción para la imaginación y habilidad de un ingeniero. El límite es el cielo. Pero lo que te va a hacer pisar la tierra es el dinero. Entonces, se supone que las soluciones que ustedes propongan tienen que ser soluciones viables, soluciones técnicas, económicas. Que conste, eso sí les digo, que conste, que yo no estoy poniendo presupuesto ahí. Porque me imagino que ustedes todavía no llevan el curso de presupuestos, costos y presupuestos, o ya llevaron. Bien. Todavía no. Todavía no, ingeniero. Por eso mismo no he puesto el presupuesto, porque esto debería ir con presupuesto. Pero, bueno, lo dejo a criterio de ustedes. Pero tienen que ser soluciones técnicas económicas. La propuesta que indica es una propuesta muy, digamos, racional. Si yo voy, pongo una cámara de bombeo y lanzo el agua a donde yo quiera. Pero tienes que considerar, para empezar, energía. Para la cámara de bombeo, para las bombas. Porque según la norma dice que deben ser bombas, toda cámara de bombeo deben ser con bombas que funcionen alternadamente. Es decir, una sola bomba no puede funcionar. Debe funcionar alternadamente para evitar desgaste y si una se malogra, se arregla la otra. En segundo lugar, debes tener la línea de impulsión. ¿A dónde lo vas a mandar esa línea de impulsión? ¿No? ¿Hasta dónde lo vas a enviar? La línea de impulsión. ¿Ah? Ahora, si vas a poner una cámara de bombeo y una línea de impulsión, ¿el Ministerio de Transportes te permitirá tan alegremente cortar su carretera? ¿Cuánto te costará demoler el pavimento y cruzarte con líneas de telefónica, con líneas
de agua, desagüe, líneas de impulsión de agua, líneas de impulsión de desagüe, para llevar tu línea de lluvia. ¿Tú crees que la universidad quiera gastar esa cantidad de dinero? Podría ser, siempre y cuando tu solución sea viable. Ahora, mi pregunta es, ¿pero por qué yo estoy tratando de mandarlo a este caño? Y lo puedo de repente enviar por la parte de atrás, que también tenemos campo y también hay otro caño. Pero te permitirán atravesar con una línea de impulsión la Tupac Amaru, que es una vía que recién lo han construido. Entonces, todo ese tipo de preguntas deben resolverlas ustedes de tal manera que el proyecto sea viable. Cuando hagan ustedes un proyecto, no se trata de entregarlo a la diabla. Acá lo pueden entregar, pero bueno, es una nota. Pero cuando ustedes ya trabajen, entregan algo que no me gusta, simplemente no les pago y no los vuelvo a contratar y encima los sanciono. Bien, jóvenes, preguntas. Ingeniero, buenas noches. Una consulta. Sí, Alex. La solución no tiene que repetirse con la solución que ha elaborado la Universidad Nacional de Ucayali, ¿no? Porque actualmente la universidad tiene una cámara de bombeo que está entre la biblioteca y el pabellón 1. Hablando con los ingenieros, me decían, ¿no?, que inicialmente esta cámara no estaba automatizada. O sea, llovía y se debía que llamar al encargado para que esté en funcionamiento. Y lo que se hizo, y la solución para ese problema, es que esté automatizada esta cámara de bombeo. Y eso sería mi consulta. No tiene que repetirse a la solución que dio la universidad y buscamos otras alternativas. A ver, yo sé que existe una cámara de bombeo, pero esa cámara de bombeo, así como yo les estoy explicando, requiere energía, tiene un costo. Y la mejor solución sería eliminar por gravedad, porque a lo mucho vas a construir canaletas a los costados de las vías, que van a servir también para el drenaje de la vía misma. Yo sé que existe una cámara de bombeo. Ahora, si existe una cámara de bombeo, tú puedes diseñarla la misma cámara de bombeo, pero demuéstrame que tu proyecto y el de la universidad son la mejor solución. Ahora, son 6 grupos. ¿Los 6 van a diseñar cámara de bombeo? Me parece bien. Pero yo les puedo preguntar, ¿de qué forma calculaste tu cámara de bombeo? ¿Bajo qué criterios? Si tú lees sobre drenaje pluvial con cámaras de bombeo, se calcula con la precipitación máxima y los tiempos de concentración son muy altos. Son muy bajos, digo, las concentraciones. Es decir, que el volumen de agua a eliminar es tan grande que la capacidad de la bomba es muy alta. Ese tipo de solución se trató de darle al mercado minorista y no se hizo porque las bombas sobrepasaban los 150 caballos de fuerza. Y el costo de energía era mucho. ¿Ahora me entienden? Entonces, jóvenes, traten de buscar una solución de repente un poco más económica. Ahora, si lo van a diseñar como cámara de bombeo, pues a buena hora, pero van a tener que sustentar muy, pero muy bien ese proyecto. ¿Alguna pregunta más? Bien. Voy a llamar lista. Analí Ávila.
Diego Enciso. Presente, ingeniero. Buenas noches. Fiorella Pérez. Presente, ingeniero. Buenas noches. Yanela Mendoza. Kevin Yacolca. Presente, ingeniero. Buenas noches. Marjorie Guevara. Bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta más? Si no, nos quedamos ahí. A ver, para el desarrollo de su trabajo pueden hacer lo mismo que yo he hecho. Saquen sus imágenes del Google, transpórtenlo al AutoCAD a una escala conveniente y vean ahí. Las cotas sí lo van a tener que obtener. De repente no van a poder hacerlo con nivel, pero sí deben hacerlo de repente con un GPS, pero tiene que ser con un buen GPS. La idea, jóvenes, es que ustedes vean el proyecto, la magnitud del proyecto. La precisión que ustedes pueden obtener, yo sé que va a ser variable, pero deben lograr al menos una precisión, digamos, regular, no va a ser algo tan rústico. Si les digo así es porque sería ideal que ustedes hagan una nivelación del área, pero de repente por cuestiones de tiempo no lo puedan hacer, pero debería hacerse. En realidad en la cuenca que deberían levantar es esta, ¿no? Para poder determinar dónde lo van a descargar. Pero ustedes pueden tomar una cota en el auditorio, una cota en el fondo de la quebrada en el puente, otra cota en este punto, y de acuerdo a las coordenadas del GPS, ya pueden triangular y más o menos ver las coordenadas. Ustedes son muy hábiles para eso. Yo en mi tiempo no podía hacer eso, no había. Ahora tienen ustedes todas las herramientas necesarias. Así que pueden hacerlo de la forma más rápida y precisa. Tienen todas las herramientas necesarias. Bien, jóvenes, nos quedamos ahí, si no hay ninguna otra pregunta.